La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Un año más. ¿Cómo estuvo ese año nuevo? Nosotros con todo el entusiasmo comenzando este viernes 2 de enero de 2026, dándoles la bienvenida a este semáforo en Radio Universidad de Chile, esperando que hayan tenido una linda noche de celebración, y a nombre del equipo de Radio Universidad de Chile le enviamos los mejores deseos para comenzar este nuevo ciclo. Hoy estaremos conversando con el académico y profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Jorge Ramírez, quien nos cuenta de su próxima participación en el Congreso del Futuro, que se realizará el jueves 15 de enero en el bloque Empatizar en una sociedad desconectada. Con Jorge hablaremos también de la presentación de otras representantes y otros representantes, por cierto, de la Universidad de Chile en el Congreso del Futuro, un evento totalmente gratuito que se realiza en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, el CEINA. Y en el segundo bloque estaremos conversando con el profesor, creador y director del taller de música del Liceo Municipal Miguel de Cervantes, Máximo Morales, quien nos comenta sobre el proyecto de musicalización de poemas de Gabriela Mistral para conmemorar los 80 años de su premio Nobel, resultando en un disco lanzado en Spotify y plataformas digitales. Es un disco precioso que ya les vamos a contar dónde lo pueden escuchar, cómo se llama, y conoceremos los entretelones de su realización. Comenzamos este 2026 con un tributo a Víctor Jara. Estos son los Jaivas con Vamos por Ancho Camino. Vamos por Ancho Camino, nos cantaban los Jaivas con este tributo a Víctor Jara, con el que comenzamos este año 2026 en el semáforo de Radio Universidad de Chile, como siempre, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nos escucha por el 102.5 y también nos puede seguir en radio.chile.cl desde cualquier lugar del mundo, al igual que desde nuestro canal de YouTube en Radio Universidad de Chile. Suscríbase, ponga me gusta, comente e interactúe con nuestro contenido. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Ramírez. Él es académico y profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y se va a presentar próximamente, el jueves 15 de enero, en el Congreso del Futuro, en el bloque Empatizar en una sociedad desconectada. Jorge, bienvenido al semáforo. ¿Qué tal estuvo ese año nuevo? Hola, Nicolás. Estuvo bien, estuvo tranquilo. Agradezco mucho la invitación a conversar estos temas y espero que tengamos una buena conversación en estos minutos. Claro que sí, y bueno, extrañamos a Tommy Rey, que es una figura ya clásica en nuestro imaginario, que por primera vez ya no nos acompaña físicamente, pero sigue muy vivo con su legado de Un año más y otras canciones. Es cierto, es muy cierto. Bueno, el profesor Jorge Ramírez Flores es licenciado en medicina, médico cirujano, es especialista en salud pública, magíster en salud pública y magíster en salud global, y se va a estar presentando en el Congreso del Futuro, que me llama mucho la atención la temática que escogieron en este aniversario. Entiendo que es el número 15 del Congreso del Futuro. 15 años, sí. Y la gran pregunta es ¿hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? ¿Cómo podríamos intentar esbozar una respuesta a esta pregunta general del Congreso del Futuro? El Quo Vadis, ¿no? Quo Vadis. ¿Dónde vamos? Mira, yo me he relacionado últimamente con la temática del Congreso porque nos invitaron a hablar algunos temas del área de la salud. Yo soy médico de profesión, de ahí es de donde vengo. Y lo que yo he visto que efectivamente en las temáticas que yo trabajo de salud pública hay la gente está bastante perdida y hay una necesidad de volver a ciertas cosas básicas. Y yo creo que está bien marcado por el tema post-pandemia y por los conflictos internacionales y cómo se han tratado mediáticamente. Yo tengo esa percepción y esa percepción social, es decir, de que la gente está un poco perdida, que busca referentes,
lo cual abre espacio a los populismos, evidentemente, hace que estas instancias de reflexión se tornen valiosas y la gente mire de qué se está hablando y para dónde vamos, ¿no? Bueno, una pregunta que nos convoca y entre el 12 y el 17 de enero se realizará el Congreso Futuro 2026. Las entradas ya están disponibles, son totalmente gratuitas en congresofuturo.cl y es una cita internacional para pensar el mundo en que estamos viviendo, ¿no? El Congreso Futuro se creó en 2011 bajo el auspicio de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, con el objetivo de brindar acceso gratuito a discusiones científicas y promover el diálogo sobre los grandes desafíos que nos esperan en el futuro. Y es bien interesante porque se ha transformado en un evento, en el más importante de Latinoamérica, ¿no? Una cita científica, una cumbre de pensamiento, de preguntas, y que ha ido creciendo a nivel nacional. ¿Qué significa para ti participar en este aniversario número 15 del Congreso Futuro? O sea, para mí primero fue una sorpresa. La forma que tienen de trabajo es bien distinta. Uno está un poco más acostumbrado a estos congresos más temáticos, en que uno es bien experto en el área específica y se junta con otras personas que hablan el mismo lenguaje. Yo creo que una de las cosas que hace especial este tipo de instancias es la cantidad de disciplinas que se juntan a hablar respecto a algunos temas, ¿no? Y por eso los temas, como conversábamos un poquito antes, resultan bien amplios y bien convocantes. En realidad, cualquiera de los temas más específicos que aparecen en el Congreso este año, uno los puede abordar de distintas maneras, ¿no? Y yo creo que para mí fue un honor, insisto, ha sido una sorpresa y ha sido un trabajo de reflexión para mostrar un poco lo que uno hace, pero tratar de llevarlo a un lenguaje que sea lo más amplio posible y también escuchar qué opinan otras personas respecto al tema, que yo estoy tan seguro que es de tal forma, y yo creo que es algo que harto nos hace falta en el último tiempo, escuchar de verdad. Bueno, Jorge Ramírez se presentará en el bloque 23, que se llama Empatizar en una sociedad desconectada, y que se describe así: en un mundo cada vez más desconectado, recuperar la empatía es esencial para reconstruir los lazos que sostienen nuestra convivencia. Enfrentar los desafíos sociales actuales requiere fomentar la cooperación, el diálogo entre perspectivas diversas y la responsabilidad colectiva, impulsando cambios que fortalezcan la empatía y habiliten soluciones transformadoras. Estará, además de Jorge Ramírez Flores, con quien estamos conversando, Santiago Cantón, él es un abogado especializado en Derecho Internacional, y Liana McDonald, experta en educación canadiense. Cuéntanos sobre el enfoque de tu presentación. ¿Ya tiene algún nombre? Conocimos ya el tema del bloque, pero cuéntanos qué es lo que vas a presentar en el Congreso Futuro. Sí, bueno, principalmente es la intersección del área en el que yo me desarrollo, que es la salud pública. Yo siempre cuento la anécdota que cuando conozco a alguien o en un evento social, habitualmente aparece rápido ¿qué estudiaste?, ¿no? Entonces digo, no, yo soy médico. La pregunta que viene es, ¿en qué te especializaste?, ¿no? Entonces yo digo, en salud pública. Y siempre viene con una mirada que tiene varias interpretaciones, ¿no? Como, ¿qué será? Sigo preguntando por ahí, ¿no? Y cuando alguien se interesa un poco y le digo, bueno, también estoy en el tema de salud global, ya ahí como que se corta la conversación porque todo se torna un poco complejo. Cuando nos reunimos con el comité del Congreso y ellos plantean este tema de la empatía y me hablan también de los investigadores que yo no los conocía y que pretendo conocerlos ahí el día jueves y en las otras actividades, me surgió la reflexión respecto a que lo que hacemos en salud pública para nosotros resulta muy obvio que en general son soluciones y también formas de entender que son colectivas, que implican al grupo humano. Pero me di cuenta también que eso no es tan obvio, ¿no? Especialmente en el tema de salud, ¿no? A veces existe esta idea de la salud como un producto, como un servicio, y lo quiero ahora, y lo quiero de la forma en que yo quiero. Y para nosotros resulta muy obvio que las soluciones que son técnicamente, y ahí nos vamos como al tema un poquito más latero, que te decía, más eficientes, tienden a ser muy colectivas y eso existe desde que la humanidad es humanidad. Entonces, a veces en la discusión pública en salud, la empatía está presente y las personas no la ven. Entonces, nosotros utilizamos una herramienta conceptual que es muy lógica, pero que es de priorización, ¿no? Hay personas que requieren quizás una atención antes que otras.
Pero ¿por qué sería eso, no? Eso que es tan obvio que a veces a quienes nos toca trabajar, pero a todos nos ha tocado en alguna instancia ir, por ejemplo, a un servicio de urgencia, hay cierto entendimiento, ¿no? Que, bueno, esta persona viene más grave, evidentemente, atiéndanla antes. O este típico aforismo, ¿no? De mujeres y niños primero, ¿no? Del Titanic y todo eso. Hay una idea permanente de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y quisiera mostrar eso con algunos ejemplos que en la primera mirada no pareciera que hay un tema de empatía inicialmente, pero cuando uno ve cuáles son las bases por las que se toman esas decisiones y por qué el mundo está quizás girando hacia tomar algún tipo de decisión en algún tema particular en salud, aparece la empatía. Entonces quisiera mostrar eso como en salud pública, y tenemos ejemplos en Chile que son muy paradigmáticos. Qué interesante, podríamos adelantar un par de ejemplos. Por supuesto, yo creo que el tema de las listas de espera, por todo lo que significa comunicacionalmente, yo digo listas de espera y todos rápidamente miran, ¿no? Como a ver de qué se trata, tiene un tinte político muy relevante, de la política contingente. Pero el fenómeno de las listas de espera responde más bien a la lógica de ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a ofrecer y cuál es nuestra capacidad como sociedad, ¿no? Quisiéramos atender las necesidades que son infinitas, pero no tenemos recursos infinitos. Ahí los amigos economistas siempre nos están recordando eso. Podrá ser más o menos, pero los recursos son limitados. Y por lo tanto, ¿por qué tendríamos que tener algún sistema de gestión de estos tiempos de espera? ¿Por qué le vamos a dar mayor prioridad, por ejemplo, a enfermedades que puedan matar más versus otras que puedan discapacitar más? Y una de las cosas que es sorprendente es que uno quisiera mostrar los mejores números, los tiempos más cortos, que todo se resolviera rápido. Pero uno de los sistemas que parece muy simple y muy obvio es simplemente la transparencia. Mostrar dónde estoy en la lista, mostrar cuáles son los criterios por qué alguien podría estar antes, podría ingresar antes. Y tenemos ejemplos como el de la lista de trasplantes, ¿no? Que para todos pareciera lógico que los donantes, los órganos están a disposición de una lista que está armada socialmente con criterios de prioridad, que no distingue entre FONASA y ISAPRE, que es nuestro clivaje, esa palabra que está tan de moda habitual. Eso podría ser llevado a cualquier tipo de listas de espera. Es decir, mira, y han habido avances en ese sentido en nuestro país respecto a transparencia, y no estamos generando más atenciones necesariamente. Estamos al límite de la capacidad, pero le estamos mostrando a las personas, mira, usted está acá, si llega una persona con tal patología, en tal condición, va a estar un poco antes, por lo tanto usted va a tener que esperar, pero con las herramientas online que existen actualmente, eso genera una tranquilidad, una sensación de justicia, que permite gestionar las listas de espera con menos presión que la que existe actualmente. Estamos en el semáforo en Radio Universidad de Chile, 2026, edición 2026, conversando con Jorge Ramírez. Él es doctor y se va a presentar en el Congreso Futuro 2026, y él es parte de una delegación muy interesante de la Universidad de Chile que va a estar participando en este congreso, ¿no? Por ejemplo, estará José Solorza Esteves, ingeniero civil, actual gerente de F Trenes de Chile. Estará Carolina García Berguecho, ingeniera civil industrial, experta en diversidad, equidad e inclusión. Estará también Patricio Zapata, abogado chileno, licenciado en Derecho. Claudia Forster, doctora en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. Estará también Paola Alejandra Tapia Salas, chilena, abogada y magíster en Derecho. Comal Datlani, bioquímica chilena, CEO y fundadora de Lab4U. Jorge Ramírez, con quien estamos conversando. Julieta Orlando, chilena microbióloga, doctorada en ciencias. Cristian González Villot, bioquímico chileno, doctor en biología molecular y también es vicerrector de nuestra universidad. Y también Simón Guerrero Rivera, bioquímico, doctor en ciencias farmacéuticas. Claudio Grossman, jurista y académico chileno, parte de la delegación de la Universidad de Chile en Congreso Futuro, que les recomendamos asistir. Es totalmente gratuito entre el 12 y el 17 de enero en el CEINA, Centro de Extensión del Instituto Nacional. Inscripciones gratis en congresofuturo.cl. Y a propósito de la empatía, de la que estábamos conversando con Jorge Ramírez, quisiera aterrizar algo que es muy cotidiano, que estoy seguro que la gente que nos escucha le ha pasado esta situación, ¿no? Ir en el metro, al trabajo, a estudiar, y que de pronto se anuncie que por persona en la vía se suspende el servicio. Quisiera que hablemos sobre el estado de la salud mental
desde la empatía en nuestra sociedad. Y hemos citado hace algunos programas un artículo que publicó la BBC Mundo que dice: la radiografía del suicidio en Chile, el fenómeno que causa más muertes que los homicidios, y se ha convertido en tema de la campaña por la presidencia. Y hay un número que, bueno, conversábamos fuera del aire con Jorge, llama mucho la atención, pero Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio. ¿Qué lectura podemos hacer desde la salud mental que tenemos en la sociedad actual? Bueno, efectivamente lo conversábamos. Es una cifra que para las personas que nos dedicamos a la salud pública y a la psiquiatría, a la medicina en general, es bastante conocida, ¿no? Las causas de muerte en personas relativamente jóvenes, ¿no? que uno no espera que fallezcan, tienden a ser las muertes más bien por lesiones, y las principales son por las lesiones autoinfligidas. Siendo el homicidio también una de las importantes, pero como mencionabas, es un hecho de la causa que en la gran mayoría de las sociedades son los suicidios los que comandan estas muertes. Ahora, desde el punto de vista de salud pública, nosotros tendemos a colectivizar todo, pero quisiera detenerme un momento en la imagen que tú ponías del metro, ¿no? Que quizás muchos que vivimos en Santiago hemos vivido. Sea uno, sean 1000, cada caso es un mundo particular de mucho dolor. Y creo que siempre es necesario mencionar eso antes de hacer las generalizaciones que paso a hacer, ¿no? Un poco a eso. El suicidio se puede utilizar como un indicador de la salud mental, ¿no? No todos los suicidios son necesariamente explicados por problemas de salud mental, pero un gran porcentaje de ellos. Entonces, si bien es cierto que en los últimos años, en los últimos 10, la pandemia cambió un poquito, pero desde el 2010 aproximadamente las tasas de suicidio en términos generales en el país se mantienen relativamente estables. Pero los casos son tan frecuentes y tan conmovedores que uno siempre vuelve como a la idea de que esto está aumentando. Esto no está aumentando, eso es lo real, pero eso no quiere decir que no sea preocupante. Y una de las cosas que sí podemos hacer es investigar, tratar y dar la mejor solución posible a las personas que sí tienen un problema de salud mental que termina en un suicidio. Hay un porcentaje que probablemente con el nivel de entendimiento de la vida que tenemos actualmente no podemos hacernos cargo, que van a ocurrir. Y eso es bien duro de decir, pero hay un porcentaje que no, hay un porcentaje que se podría beneficiar de algunas intervenciones. Y yo creo que ese sería el primer mensaje. Uno de los problemas que tenemos, si queremos evitar muertes en personas jóvenes, es enfrentar el tema del suicidio. Más que el de homicidio, que también es relevante, pero yo soy un observador también de la realidad y entiendo que en algunos momentos ese tema pasa a ser el principal. Y tenemos algunas intervenciones que son efectivas, ¿no? Y volviendo al metro, ¿no? El metro para la ciudad de Santiago es paradigmático. Cuando uno investiga el fenómeno de suicidio, son muy contextuales los lugares donde ocurren los suicidios. Este no es un problema de regiones, el metro. No es ahí donde la gente se suicida. Existen algunos lugares específicos y se pueden colocar algunas contenciones, algunas medidas físicas a un costo que es relativamente menor, y eso puede disminuir, puede cambiar la trayectoria de una persona que impulsivamente está tomando aquella decisión. Eso cuesta hablarlo, ¿no? A veces esto no se puede hablar, si se puede hablar. Yo creo que lo importante es el foco en ser transparente, como te decía, por ejemplo, con el tema de listas de espera. Y los medios tienen un rol bien importante. Yo creo que ustedes acá en la radio se lo han repetido harto cuando han hablado del tema. Uno siempre tiene cierto temor, cierto pudor a hablar de estas temáticas. Y uno nunca está completamente seguro si, oye, eso no se dice así, y las normativas van cambiando. Pero yo creo que si uno mantiene la intención y el adecuado grado de empatía, volviendo al tema central, habitualmente lo va a hacer bien. Bueno, para puntualizar, el año 2024 se registraron 1.984 suicidios, mientras que en el mismo periodo se registraron 1.207 víctimas de homicidios. Quizás, doctora, hay alguien que nos está escuchando que puede estar pasando por una depresión o por algún momento de considerar el suicidio, ¿no? ¿Qué consejo le podríamos dar o cómo podemos ayudar desde la empatía con estas personas que no se la están pasando bien por estos días?
Perfecto. Existen recursos públicos que son muy relevantes y lo iba a mencionar igual, aunque no me lo preguntaras, pero te agradezco mucho la pregunta. El número asterisco 4141, ¿no? Que ha sido desarrollado como una innovación, permite a las personas tener una primera acogida en algunos momentos en que quizás lo que te iba a comentar, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de pie. Han existido varias... Bueno, y ahí pueden recibir atención y orientación, ¿no? Y contención en un primer momento para tener una derivación. Yo creo que lo mencioné también con el tema político y el tema del quo vadis, ¿no? ¿Dónde vamos? Escuchar. Creo que no se le da el suficiente valor. Las personas siempre estamos en este mundo que queremos hacer algo efectivo y solucionar un problema, ¿no? Como, oye, viene alguien con un problema. Escuchar. Simplemente estar ahí, acompañar ese sufrimiento, ese dolor, eso ya es harto. Pero a las personas les cuesta escuchar porque empiezan a desarrollarse estos fenómenos de la empatía, porque cuando uno escucha realmente, lo que pasa es que empieza a compartir el dolor. La otra persona se alivia un poco, todos tenemos la experiencia de hablar el problema y como que pasara, y la otra persona se carga un poco. Cuando eso se transmite y se colectiviza, es más llevadero, ¿no? Esto no es una solución mágica, no es que vamos a estar todos felices, pero es más llevadero cuando uno comparte el dolor y uno tiene que estar dispuesto a aceptar un poquito de esa carga que quizás en otro momento va a poder compartir. Bueno, esta idea del escuchamos, no juzgamos, ¿no? Que es súper importante también y de repente un ejercicio tan sencillo como conversar con el vecino o la vecina, quizás tenemos a una persona mayor y otro fenómeno que estamos viviendo que se llama la soledad no deseada, ¿no? Y que es bien paradójico porque nunca estuvimos tan conectados, pero también me da la impresión que nunca estuvimos tan solos, ¿no? Nos quedan 3 minutitos y podemos desarrollar esa idea ya para ir despidiendo esta entrevista. Claro, de hecho, de este tema del suicidio conversábamos de este fenómeno del suicidio de las personas mayores, ¿no? Que era algo que quizás en el pasado, décadas anteriores, no existía. La salud, la medicina ha tenido éxitos impresionantes. Cuando uno los ve con cierta calma, las expectativas de vida han crecido muchos años en pocos años, por decirlo así, como un juego de palabras. Pero tampoco había una reflexión tan clara de cuál es el rol de las personas mayores en la sociedad. Algunas sociedades que uno mira a veces han ido enfrentando esos problemas un poco anticipadamente, ¿no? Las sociedades en Japón, que es paradigmático del respeto que tienen por las personas mayores, y de estos desarrollos tecnológicos de robots que acompañan la soledad de esas personas, a nosotros desde una perspectiva más latina también como que nos hace un poco de ruido. Pero el llamado sería enfrentarlo. No existe una bala de plata que vaya a solucionar aquello. Tenemos que cuestionarnos temáticas que tienen que ver con las condiciones materiales de la vida, pensiones, todo eso. Y también con los temas de fin de vida, ¿no? Que es un tema que va a venir en el debate público respecto a la eutanasia y a los cuidados paliativos, ¿no? El buen morir, el grado de autonomía que uno quisiera tener respecto al derecho más fundamental, que es a la vida, y poder administrarlo de la manera que uno quiera. Yo creo que quizás es uno de los ejercicios que de joven a uno siempre le dicen, que tiene que ver con la empatía, que todos vamos para allá, pero eso pasa por un oído y sale por otro. Pero cuando uno se va acercando y va viendo esas realidades, va diciendo, efectivamente voy a tener que enfrentarme quizás a una enfermedad y tener que tomar decisiones en ese sentido, y quizás la sociedad me podría ayudar a tomar la mejor decisión para mí en ese momento. Muy interesante esta conversación con el doctor Jorge Ramírez, quien se presenta en el Congreso Futuro el jueves 15 de enero, entradas gratuitas en congresofuturo.cl, y también toda la información de la comunidad de la Universidad de Chile que será parte de la programación del Congreso Futuro, disponible en uchile.cl. Ahí puede ver el detalle de todas las conferencias. Muchas gracias, doctor Jorge Ramírez. Gracias, Nicolás, por la invitación. Y nos vamos de esta interesante conversación a una breve pausa y volvemos para conversar con Máximo Morales. Él es profesor, creador y director del taller de música del Liceo Municipal Miguel de Cervantes y grabó un disco fascinante con estudiantes en homenaje a Gabriela Mistral. No se vaya. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo,
un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Seguimos haciendo el semáforo, primer programa del 2026, y estamos muy contentos de dar la bienvenida a Máximo Morales. Él es profesor, creador y director del taller de música del Liceo Municipal Miguel de Cervantes. ¿Cómo estás, Máximo? Feliz año. Hola, feliz año, feliz 2026, ¿no? Contento de haber terminado un año con con un regalito, digamos, bonito de una producción musical con niños de cuarto a octavo básico. Claro que sí, una hermosa producción que se llama Cantemos a Gabriela Mistral. Yo lo escuché esta mañana, está disponible en Spotify y está súper bueno el trabajo. Son 11 piezas. 11 poemas de Gabriela Mistral que yo musicalicé y que interpretan niños de cuarto a octavo básico, niños y niñas, ¿no? De nuestro colegio, el Liceo Miguel de Cervantes. ¿Ya? Bueno, vamos a estar hablando de este proyecto, pero antes yo quisiera hacer referencia, la hicimos también en el primer bloque, pero qué importante fue Patricio Zúñiga, Tommy Rey, que sigue vivo a través de su legado, ¿no? Tú como músico, ¿qué recuerdo haces de la influencia de Tommy Rey, que es infaltable en nuestra cultura en los años nuevos? Bueno, la música, ¿cierto? La peineta y todas esas cosas que alegran la noche del festejo, ¿cierto? Para celebrar el nuevo año. Un músico increíble. Yo como profesor siempre lo teníamos cuando celebramos el Día del Profesor, siempre se hace una fiesta que la organiza el Colegio de Profesores. Y teníamos la presencia siempre de Tommy Rey ahí en el escenario, siempre se hacía en el Instituto Nacional o en el INBA, por ejemplo, y ahí teníamos el acompañamiento, el festejo, ¿no? de Tommy Rey. Bueno, y la nueva ley que salió relacionada con él también. Claro, la ley Tommy Rey. Y qué interesante uno podría hacer la comparación de cómo el arte permanece con mucha fuerza, ¿no? Que estos personajes siguen vivos, como Gabriela Mistral, que recordemos nació en 1889, murió en 1957, pero está muy viva a través de este proyecto Cantemos a Gabriela Mistral, taller de música Liceo Miguel de Cervantes de básica. Y hay una lección de 11 poemas. Está Miedo, Ronda de los Aromas, Manitas, Doña Primavera, Sueño Grande, La Cajita Dolinalá, País de la Ausencia, Campesinos, Todas íbamos a ser reinas, Ronda de la Paz y El Cuco. ¿Cómo se seleccionaron estos poemas que derivaron en este registro sonoro? Bueno, hay poemas aquí que son muy estudiados en el colegio. Por ejemplo, Manitas o Todas íbamos a ser reinas, por nombrar dos, que se estudian en el colegio, en enseñanza media, Todos íbamos a ser reinas, lo estudian en la asignatura de lenguaje, ¿no? Y Manitas que hace un poco el paralelo entre Piececitos de niño, ¿no? Este se refiere a Manitas, también un poema emblemático de Gabriela. Y bueno, la inspiración, la lectura de esto implicó eso, digamos, dedicar bastante tiempo a la lectura de Gabriela Mistral hasta encontrar un poquitito, ¿cierto?, esta selección de 11. En realidad yo musicalicé 15 poemas de Gabriela Mistral y seleccionamos 11 para grabarlo, ¿no? Porque era muy amplio, 15, ¿no? Bueno, un tremendo trabajo y estamos mostrando en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Acá tenemos un material impreso sobre Cantemos a Gabriela Mistral. Y es bien interesante si uno lee los créditos de los estudiantes y las estudiantes que participaron. ¿Cómo fue ese proceso colectivo? ¿Seleccionaron los poemas en conjunto? ¿Cómo fue el proceso de irle poniendo música? Claro, no, la música, bueno, la creé yo, mi labor en el taller de música, es que yo dirijo el taller de música del Liceo Cervantes, que tiene un sello que he querido darle siempre yo, que es interpretar poesía. Entonces el taller se dedica a interpretar poesía latinoamericana, qué sé yo, Mario Benedetti, tenemos musicalizado, de Argentina Luis Cané, Alfonsina Storni, por nombrar algunos, ¿cierto? Y Neruda, qué sé yo. Y como para conmemorar los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, nosotros quisimos hacer este homenaje musicalizando su obra. Entonces en el taller nos dedicamos todos desde el año pasado, ¿no?, al montaje de estos poemas y a presentarlos en diferentes lugares.
visitamos escuelas, por ejemplo, la escuelita de Lipangue, una que está en un lugar rural de la comuna de Lampa. Otra, la escuelita Cacique Collin, también de la comuna de Lampa, que son lugares que donde no llega mucha esta actividad cultural, ¿no? En el Liceo de Aplicación estuvimos el año antes pasado también. Visitamos el Museo de la Educación con una presentación, el Palacio Álamo, también presentando este montaje de poesía y conmemorando los 80 años, difundiendo la obra de Gabriela Mistral con niños y niñas, ¿no? Y el acompañamiento de exalumnos también en esta grabación. Entonces esto tiene un valor importante porque integra distintas generaciones. Desde las generaciones cuando Gabriela Mistral no empezó a publicar estos poemas, hasta nuestras generaciones que hoy día estamos interpretando esto a través de la música, exalumnos y apoderados que integramos en esta grabación, una apoderada. Qué importante esta expresión de educación artística. Bueno, fue destacada en la CEA también en algún momento, estoy viendo en internet, en la Semana de la Educación Artística. Sí, publicamos bastantes cosas ahí en relación a esto, porque era el énfasis, ¿no?, de conmemorar a Gabriela Mistral. Sí. Así que una de las cosas que destaco yo, aparte de esto de exalumnos que participan, de la apoderada que participa, también nos acompañaron un vecino del colegio, un gran pianista, Pablo Salinas, del cual estamos muy agradecidos por su voluntad, ¿no?, y entender el significado que tiene esta unión entre música y poesía. Pero también destacar que esto lo hicimos no solo el colegio, sino que lo hicimos en conjunto con el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven. Entonces, con ellos tuvimos esta grabación de calidad, digamos, con nuestros niños, y también ellos también están dedicados a la educación, ¿no?, del arte, de la música, del teatro, y fue muy grato trabajar con ellos. O sea, imagínense lo que significa. Yo me imagino a mí en cuarto básico lo que hubiera significado grabar un disco en homenaje a Gabriela Mistral, en un estudio profesional, con música. Exacto. Es bien increíble y bueno, queremos felicitar desde Radio Universidad de Chile este esfuerzo que da cuenta del legado vivo de Gabriela Mistral. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Máximo Morales, sobre lo que significó para los niños y niñas estar en contacto desde la música con la obra poética de Gabriela Mistral. Mira, muy importante porque fíjate que yo disfrutaba con eso, y los niños también, las letras, a los chiquillos les fascinaba esta combinación de melodía y letra, entonces fue una experiencia fantástica para ellos, porque una experiencia compartida, digamos, entre música y poesía y en conjunto. Tú sabes que nosotros grabamos un proceso por pista, no es que todos íbamos a grabar, ¿cierto? Pero se logró esa mancomunión, ese trabajo colaborativo, entonces era muy significativo, fue muy significativo, es muy significativo, digamos, este trabajo, ¿no?, poético, musical. Bueno, a mí me llama mucho la atención una frase que está justamente en el mausoleo de Gabriela Mistral, en el Valle del Elqui, que dice: un alma hace por el cuerpo lo que el artista hace por su pueblo. Aquí te quería preguntar, como artista, Máximo Morales, no solo como profesor, ¿no?, ¿qué significa para ti trabajar con la obra de Gabriela Mistral, que tuvo una vida viajera, una vida multidimensional, pero muy entregada a la cultura de Chile también, a ser una gran embajadora? Bueno, fíjate que nuestro colegio tiene una de las características de nuestro colegio, es que atiende a estudiantes de distintas nacionalidades, ecuatorianos, qué sé yo, peruanos, y la poesía de Gabriela Mistral es una poesía latinoamericanista, entonces tiene un valor y una relación muy importante con la realidad de nuestro establecimiento. Entonces la obra de Gabriela Mistral destaca eso, el latinoamericanismo, ¿no? Destaca su lugar. Ella era de una situación, cierto, socioeconómica de un nivel
no acomodado, ¿no? ¿Cierto? De un nivel bajo, digamos, y en el campo, su relación con la cordillera, con el cielo, con la naturaleza, con las personas. Entonces es una poesía muy profunda, de mucho valor. Bueno, y una de las canciones o de las musicalizaciones de poemas es La Ronda de la Paz. Dice: las madres contando batallas sentadas están al umbral, los niños se fueron al campo, la piña de pino a cortar. Qué importante, aparece como un bastión que ella defiende, ¿no? La paz, el entendimiento humano. Ella recibe el premio Nobel después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y qué vigente es el mensaje de Gabriela Mistral, ¿no? Que vemos que sigue habiendo conflictos bélicos y gente que sigue muriendo. Claro. Bueno, Silvio Rodríguez también decía, tiene una de las canciones de Silvio que esperaba que en el año 2000 fuera una maravilla, todo fuera una maravilla, pero mira, ya llevamos 26 años después del año 2000 y tenemos estos conflictos que dañan, ¿cierto?, la educación, dañan la paz. Y en Latinoamérica, por ejemplo, hoy día esta invasión que está haciendo Estados Unidos contra Venezuela también, son elementos lamentables, y que estos mensajes, ¿cierto?, que nuestros niños, a través del canto, a través de la poesía de Gabriela Mistral, puedan llegar a las personas, también es un mensaje de paz, hay poemas muy, muy bonitos y significativos ahí. Bueno, por ejemplo, País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, ¿no? Gabriela Mistral visita Chile por última vez el año 54, ahí recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Chile y poquito tiempo después fallece, ¿no? En 1957, pero tiene una gran despedida de este que podríamos interpretar País de la ausencia. Claro, País de la ausencia, porque lamentablemente Chile, después de 6 años ella de haber obtenido el Premio Nobel de literatura, se le reconoce recién ahí el Premio Nacional. Sí. Entonces yo creo que ese es el mensaje un poco de haber vivido tanto tiempo fuera de Chile también, en México, que fue reconocida para hacer un trabajo en educación, ¿no? Consulados que atendió en diversos países, ¿no? Una gran viajera, Gabriela Mistral, que sigue inspirando a las próximas generaciones. Y después de este trabajo, Cantemos a Gabriela Mistral, que usted puede escuchar en Spotify, está disponible, ¿cierto? En distintas plataformas, está en YouTube también Apple Music, está en distintas plataformas. ¿Cómo se proyecta el trabajo desde la educación musical con este grupo de talentosos y talentosas estudiantes? ¿Qué están tramando para el 2026? Mira, seguir difundiendo este trabajo porque es muy importante. Esperando ampliar este taller de música, porque es un taller de música que trabajamos los días sábados, y fortalecerlo en instrumentos, qué sé yo, en que más niños se integren a él, y difundir en distintos espacios culturales y educativos este trabajo importante, ¿no? Queremos hacer una difusión también en el barrio. Nosotros agradecemos al Teatro Novedades, por ejemplo, nos ha dado el año pasado tuvimos la oportunidad de presentarnos en 2 ocasiones en el Teatro Comunitario Novedades, en el Museo de la Educación. Entonces la idea es eso, que el colegio no sea una isla, porque está inserto en una comuna, está inserto en un barrio y no podemos funcionar solamente hacia adentro. Hay que expandir el trabajo cultural que se hace en los colegios. Bueno, y una pregunta que creo que es muy importante que la respondas tú como profesor de música, Máximo Morales, del Liceo Miguel de Cervantes. ¿Por qué es importante la cultura? ¿Por qué es importante que niños y niñas puedan, por ejemplo, participar en grabar un disco? ¿Qué es lo que les pasa en sus vidas al vivir el arte, ¿no? Al abrir este camino. Claro. Bueno, esa vivencia, esa experiencia tiene que ver con la educación. La educación no se puede centrar solo en el aula. La educación tiene que ir más allá del aula y eso es lo que pretendemos con este taller y con las clases también. Hoy día la educación pública tiene que expandirse hacia más allá del aula, como digo yo, más allá de estar en una sala.
visitar museos, qué sé yo, ir a presentaciones y mostrar cosas. Los talleres, siempre los colegios, danza, música, los talleres deportivos, invitan a favorecer el desarrollo integral de las personas, y en este caso de los niños, ¿no? Muy importante, bueno, saludar este trabajo y este esfuerzo conjunto del Liceo Miguel de Cervantes y también Balmaceda Arte Joven, siempre un gran aporte. No, un gran aporte, y ellos siempre están con actividades culturales y musicales, de teatro, de danza, preparando a jóvenes. Hoy día hicimos un trabajo colaborativo importante y de calidad, del cual estamos muy agradecidos. Un lindo trabajo que vamos a escuchar ya próximamente acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Estamos ya dando la bienvenida al año 2026 y este material es bien interesante. Este es un material, físico, ¿no? Que dice Cantemos a Gabriela Mistral, es una especie de librillo que trae un código QR, que es lo mismo que uno puede encontrar en plataformas, en Spotify o en YouTube. Claro. Y bueno, aquí destacamos que es importante, uno habla de los niños, de las niñas del taller, pero es importante, yo creo que me gustaría nombrar. Nombremos a todos y a todas, por supuesto. Porque aquí sale una lista de niños y niñas que es importante hacerle un reconocimiento a ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en octavo a Martina Alarcón, a Iker Araujo, José Contreras, Calet Jacobo, Karina Obispo, Ignacia Segovia, Maite Altamirano, Briana Burgos. Ellos son de octavo básico. De séptimo nos acompañó Ainhoa Collado, Mercelis Palencia, Ángelo Guevara, Marcos Laureano, Valentina Ramírez, Daira Vázquez, Noelia Morán. De quinto año, Kiara Vega, Rubí de sexto, Rubí Peralta, Melanie Cardona, Celeste Enríquez, Summi Guamán, Luana Mamani, Camila Vega. De cuarto básico, Leonel Briceño y Verónica Silva, de séptimo año. Antonia Quintanilla también, de séptimo año. Ahí hay voces solistas, voces de coro, instrumentos latinoamericanos. Usamos muchísimo la zampoña, por ejemplo, como un instrumento que une a través de la cordillera de los Andes, ¿no? Varios países y esta identidad latinoamericanista. Eso es súper interesante. Vamos a escuchar zampoñas. ¿Qué otros instrumentos están incluidos en este disco? Bueno, hay instrumentos típicos de colegio, ¿no? La flauta dulce, la melódica, pero tenemos un acompañamiento de exalumnos. Por ejemplo, voy a nombrar a Pamela Riquelme, ella nos acompaña en el saxofón en uno de los temas que es País de la Ausencia. Felipe Ramírez, un exalumno también, nos acompaña en clarinete. Mario Gómez nos acompaña en el 4, exalumno. Aida Ingaruca hace una voz solista en el poema La cajita de Olinalá. Un vecino nuestro, Pablo Salinas, que es el hilo conductor del disco, con su interpretación, excelente ejecución en el piano, en todos los poemas. Y una apoderada, Candilés González, que en uno de los poemas, Sueño Grande, interpreta con su hija y se logra ahí en un momento esas voces paralelas, primera y segunda voz, cantando juntas madre e hija. Es muy hermoso. Muy hermoso lo que vamos a escuchar ya en segundos, porque comenzamos a despedir esta edición del Semáforo, celebrando a Gabriela Mistral y celebrando el año 2026. Muchísimas gracias, Máximo Morales, profesor y gestor de este homenaje a Gabriela Mistral. Y quisiera que, usted siga en la sintonía porque ya vienen las noticias y sigue la programación de Radio Universidad de Chile, pero quisiera que nuestro invitado nos presentara la canción que vamos a escuchar. Todas íbamos a ser reinas. Claro, todas íbamos a ser reinas, un poema que se trabaja mucho en educación media y que aquí lo interpretan Daira Vázquez, Verónica Silva, Mercelis Palencia, y Noelia hacen como una voz solista. Está dividido en 5 partes el poema,
Cada una de ellas hace una parte solista y terminan cantando juntas. Un poema muy hermoso de Gabriela Mistral. Nos despedimos con esta belleza de poema y les recordamos, cantemos a Gabriela Mistral, disponible en plataformas. Que tenga un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas Inostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.